La Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto álgido en el verano de 1944. Las playas de Normandía, escenario de una de las batallas más sangrientas de la guerra, habían sido el lugar donde miles de soldados americanos encontraron su fin. La operación de desembarco, conocida como el Día D, dejó tras de sí una estela de cuerpos y un mar de sangre. Sin embargo, en las sombras, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo una operación secreta que cambiaría el curso de la historia, Operación Resurrección. En una base militar oculta en las profundidades de los bosques normandos, un grupo selecto de científicos y oficiales militares trabajaban incansablemente. El general Donovan, un hombre conocido por su implacable determinación y falta de escrúpulos, había reunido a las mejores mentes científicas para llevar a cabo un experimento que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la ética. «Dr. Reinhardt, ¿estamos listos para iniciar la fase final del proyecto?», preguntó Donovan, su voz firme y decidida, mientras observaba a través de una gruesa ventana de cristal. El Dr. Reinhardt, un hombre de apariencia austera y mente brillante, asintió con gravedad. «Sí, general. El suero está listo. Hemos realizado todas las pruebas necesarias en animales y los resultados son prometedores». Donovan no mostró ninguna emoción. «Bien. No tenemos tiempo que perder. Los alemanes han tomado el control de Saint-Clair-sur-Epte y necesitamos un golpe decisivo para retomar ese territorio estratégico». En el centro del laboratorio, varias camillas estaban dispuestas en fila, cada una con el cuerpo de un soldado caído en el desembarco de Normandía. Las heridas aún frescas y el olor a muerte impregnaban el aire. Reinhardt y su equipo comenzaron a inyectar el suero experimental en las venas de los cadáveres, un líquido verde y brillante que parecía tener vida propia. Los minutos pasaron con una tensión insoportable. De repente, los cuerpos comenzaron a convulsionarse. Los ojos muertos se abrieron, revelando un brillo antinatural. Las extremidades, antes rígidas, se movieron con una fuerza sobrehumana. Los soldados resucitados se levantaron de las camillas, tambaleándose al principio, pero rápidamente ganando estabilidad y fuerza. «Es un milagro de la ciencia», murmuró Reinhardt, maravillado y horrorizado al mismo tiempo. «No es un milagro, es una arma», corrigió Donovan con frialdad. «Preparen el transporte. Estos soldados tienen una misión que cumplir». El asalto de Saint-Clair-sur-Epte. El pequeño pueblo de Saint-Clair-sur-Epte, una vez un remanso de paz en el corazón de Francia, ahora era un bastión de fuerzas alemanas. Las calles estaban patrulladas constantemente y los edificios mostraban los estragos de la ocupación y los bombardeos. Los civiles que aún permanecían vivían en un estado constante de miedo. Hans, un joven soldado alemán, había sido destinado al pueblo apenas una semana antes. A sus 19 años, la guerra ya le había robado su juventud y su inocencia. Mientras patrullaba las calles, no podía evitar pensar en su hogar, en su familia y en cómo había llegado a este lugar infernal. Esa noche, la tormenta que se cernía sobre el pueblo parecía un presagio de lo que estaba por venir. Los truenos rugían y los relámpagos iluminaban brevemente el cielo, creando sombras que bailaban siniestramente en los edificios en ruinas. De repente, Hans escuchó un sonido extraño, como un murmullo bajo y gutural que se acercaba. «¿Qué demonios es eso?», murmuró su compañero, Kurt, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. De las sombras emergieron figuras tambaleantes, sus ojos brillando con una luz antinatural. Eran los soldados zombies estadounidenses, liberados por el ejército americano para sembrar el caos y la destrucción. Los uniformes desgarrados y ensangrentados, y el hedor de la muerte los envolvía. Los soldados alemanes abrieron fuego inmediatamente, pero las balas parecían tener poco efecto en las criaturas no muertas. Los zombies avanzaban implacablemente, desgarrando y destrozando todo a su paso. Los gritos de los hombres moribundos se mezclaban con el estruendo de la tormenta, creando una sinfonía de horror y desesperación. Hans disparó su rifle frenéticamente, pero cada zombi que caía parecía ser reemplazado por dos más. Retrocedió hacia una casa en ruinas, buscando refugio. Al entrar, tropezó con el cadáver de un compañero y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, un zombi lo alcanzó, agarrándolo por el cuello con una fuerza sobrehumana. La visión de Hans comenzó a desvanecerse cuando un disparo resonó y el zombi cayó al suelo. Miró a su salvador
un soldado alemán mayor con una cicatriz en la cara. Levantate, muchacho. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir de este infierno, gritó el hombre, ayudando a Hans a ponerse de pie. Juntos, se abrieron paso a través del caos. Las calles del pueblo se habían convertido en un campo de batalla infernal, con los zombies atacando sin piedad. Los soldados alemanes que no habían sido masacrados estaban huyendo en todas direcciones. El pánico se apoderaba de ellos. En una casa cercana, un grupo de civiles se había refugiado en el sótano. Entre ellos estaba Marie, una joven madre con su hija pequeña, Sophie. Marie intentaba calmar a Sophie, que lloraba desconsoladamente. «Chu, mi amor, todo estará bien. Solo mantente en silencio», susurraba, aunque su propia voz temblaba de miedo. De repente, escucharon el sonido de pasos pesados sobre ellos. Marie contuvo la respiración, esperando que los horrores de arriba no los encontraran. Los zombies, sin embargo, parecían más interesados en los soldados que en los civiles, al menos por el momento. La tensión en el sótano era palpable. Cada crujido y sonido hacía que todos se sobresaltaran. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, el comandante alemán a cargo de Saint-Clair-sur-Epte, el capitán Klaus Müller, intentaba organizar una defensa desesperada. Müller era un hombre de principios, que creía en el orden y la disciplina, pero lo que veía ante él desafía cualquier comprensión lógica. Retirada. «Todos a la plaza central», ordenó Müller a sus hombres, intentando reunir a las fuerzas dispersas. Sabía que si podían mantener una posición defensiva, tal vez podrían resistir hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, en su corazón, sabía que esto era una ilusión. Estaban luchando contra algo que no podían derrotar. Horas más tarde, cuando la tormenta comenzó a amainar, Saint-Clair-sur-Epte era un paisaje de devastación. Los zombies habían cumplido su misión. El ejército alemán había sido aniquilado. Los pocos sobrevivientes estaban demasiado aterrorizados como para ofrecer resistencia. En la base secreta, el general Donovan observaba la situación a través de un monitor. «Hemos logrado nuestro objetivo, pero no podemos dejar rastro de lo que hemos hecho. Procedan con la fase final», ordenó con voz fría. A varias millas de distancia, en una base aérea, un escuadrón de bombarderos B-17 se preparaba para despegar. Su misión era clara: borrar Saint-Clair-sur-Epte del mapa y asegurarse de que el experimento nunca fuera descubierto. Los pilotos sabían que el pueblo había sido tomado por el enemigo y que un bombardeo era necesario para evitar la propagación de una supuesta infección. Los bombarderos surcaron el cielo nocturno, sus motores rugiendo. Al llegar a su objetivo, dejaron caer sus mortales cargas. Explosiones masivas sacudieron el pueblo, reduciendo los edificios a escombros y envolviendo todo en una tormenta de fuego y destrucción. Desde su escondite, Hans y su salvador miraban con horror cómo las bombas caían sobre el pueblo. «Dios mío, nos van a matar a todos», exclamó Hans, su voz llena de desesperación. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar un refugio», gritó el hombre mayor, tirando de Hans hacia una antigua bodega subterránea. Se refugiaron allí, escuchando el rugido de las explosiones y el crujido de los edificios al derrumbarse. La tierra temblaba bajo sus pies, y el aire estaba cargado de humo y cenizas. Pasaron lo que parecieron horas interminables en la oscuridad, esperando que el bombardeo terminara. En el sótano, Marie abrazaba a Sophie con fuerza, susurrando oraciones silenciosas mientras las paredes temblaban a su alrededor. La pequeña Sophie, a pesar de su miedo, se mantuvo en silencio, aferrándose a su madre. Otros civiles, igual de aterrorizados, se mantenían juntos, esperando lo inevitable. Finalmente, el rugido cesó. Hans y el hombre mayor salieron cautelosamente de su escondite, encontrando un paisaje devastado. No quedaba nada del pueblo que una vez conocieron. Los zombies habían sido destruidos junto con los edificios, y los pocos soldados alemanes sobrevivientes estaban demasiado aturdidos como para reaccionar. Mientras caminaban entre los escombros, Hans miró a su alrededor con incredulidad. «¿Qué clase de guerra es esta? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?», se preguntó en voz alta. El hombre mayor puso una mano en su hombro. «La guerra siempre saca lo peor de nosotros, muchacho. Pero debemos seguir adelante, encontrar una manera de sobrevivir. No podemos dejar que el horror de esta noche nos consuma». Marie y Sophie,
junto con los otros civiles, emergieron de su refugio subterráneo para encontrar su hogar en ruinas. La joven madre miró el devastado paisaje con lágrimas en los ojos, preguntándose cómo podrían reconstruir sus vidas. Sin embargo, la determinación en su mirada revelaba una fortaleza interior que no podía ser quebrantada fácilmente. Saint-Clair-sur-Epte fue borrado del mapa, su historia y sus horrores enterrados bajo capas de escombros y silencio. El experimento de Operación Resurrección nunca fue mencionado oficialmente, y los documentos fueron destruidos, asegurando que los secretos de los soldados zombies nunca salieran a la luz. Hans y su salvador lograron escapar del territorio en ruinas y se unieron a la resistencia francesa. Decididos a luchar por un futuro mejor, uno en el que los horrores de la guerra no volvieran a repetirse, encontraron en la resistencia una nueva esperanza y una razón para seguir adelante. El general Donovan y el Dr. Reinhardt continuaron con sus vidas, pero ambos llevaban el peso de sus acciones en sus conciencias. Sabían que habían cruzado una línea peligrosa, y aunque su experimento había tenido éxito en un sentido, las consecuencias morales y éticas de sus acciones los perseguirían por el resto de sus días. Mientras la guerra continuaba, en otros lugares del mundo se libraban batallas igualmente feroces y desesperadas. Pero en los corazones y mentes de aquellos que habían presenciado los horrores de Saint-Clair-sur-Epte, una lección imborrable había sido aprendida: la ciencia y la guerra, cuando se combinan sin límites éticos, pueden crear monstruos más aterradores que cualquier enemigo humano. Marie, Sophie, Hans y su salvador encontraron en la resistencia una familia improvisada, luchando juntos por un futuro donde tales atrocidades no volvieran a ocurrir. Cada uno de ellos llevaba en su corazón la promesa de recordar siempre los horrores de la Operación Resurrección, para que nunca más se repitieran.